Buenas noches, queridos hermanos. Aquí en este momento es para continuar con el segundo video de esta noche. Hemos hablado sobre la relación que uno debe mantener con aquellos que estamos guiando para discipularlos y mantener contacto permanente, cuidando la vida de fe que están iniciando. La, la clase de hoy que vamos a tener en este momento tiene que ver con los fundamentos de la fe. Hablamos del pecado la semana pasada y hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento, como vimos en el estudio anterior sobre el pecado, que estábamos presos en un ciclo destructivo, experimentando la muerte espiritual y destinados al infierno, ¿no? Esto era un poco lo caótico, lo triste y una realidad bastante dura para la vida humana. Pero Dios no quiere, no pretende que la humanidad se pierda, sino al contrario, pueda volver a ser restaurada. Y por eso entonces hablamos del pecado cuando nosotros que entendemos jugar un poco a ser dioses o atrevernos a alejarnos y seguir nuestros propios instintos, nuestra propia voluntad. Efesios 2.1 nos recuerda que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también nos dice que Él nos dio vida. ¿Cómo aconteció eso? Antes de experimentar la vivificación, conocemos la verdad, la palabra de Dios, que es el antídoto para el pecado, y creemos en ella. Y esto nos lleva a identificar algunas mentiras en las que creíamos, en las cuales vivíamos. Cuando percibimos que estábamos viviendo de manera errada, fuimos llevados al arrepentimiento. Esto es lo que estudiaremos en esta lección, ¿no? Los casos que hemos visto también en el Evangelio, cuando aquellas personas que se encontraban pues realmente en una situación de dolor, de miseria, y cuando se encontraban con Jesús, ellos reconocían su pecado y Jesús con su misericordia les permitía a ellos reconocer ese arrepentimiento que llevaba a la posibilidad de restaurar su vida. ¿Qué es el arrepentimiento? En Hechos 2, 37 y 38 nos hablan lo siguiente. Vemos que después que escucharon la predicación de Pedro y reconocieron que su mensaje estaba en lo correcto, los oyentes fueron exhortados a arrepentirse. Aquí vemos que el arrepentimiento es más que un sentimiento. Arrepentimiento es el reconocimiento de nuestro error y la decisión de cambiar abandonando nuestro pecado, ¿no? Así es el reconocimiento de nuestro error. Es bastante difícil a veces llegar a este punto, pero cuando uno tiene la voluntad y pide a Dios que lo ayude, le permite tomar conciencia de esta realidad en la cual uno está viviendo, ¿no? Es ahí donde nosotros también en la tarea de acompañamiento a las personas que estamos enseñando, tenemos que justamente compartir esa vivencia que uno también ha pasado, ¿no? Ayudarlos a que puedan también tener esa capacidad de reconocer para que puedan también arrepentirse de aquello que no está siendo útil, que no lo está alimentando, no lo está edificando, sino más bien está alejándolo cada vez más de Dios. Y al alejarse de Dios, las consecuencias son muchas, ¿no? La miseria, el dolor, la injusticia, podemos decir muchas más cosas, pero que son justamente estas situaciones donde la persona a veces termina denigrándose, termina deshumanizándose. Entonces, hay señales importantes para el arrepentimiento y esto es determinante, porque en cualquier situación de conflicto es importante que cuando yo reconozco algo y pido perdón, esta actitud tiene que ir acompañada de hechos concretos, ¿no? Uno, el convencimiento de pecado o el reconocimiento del error, ¿no? Que son dos cosas muy importantes: convencimiento y reconocimiento del error. Esto lo encontramos en Juan 16:8 o en Hechos 2:37, donde nos habla justamente de esto, ¿no? Ser conscientes de que uno está actuando incorrectamente, puede estar mintiendo, engañándose a sí mismo, tomando decisiones no
favorables, ¿no?, hacia uno mismo, ¿no? Y esto lo vemos en la vida diaria. La tarea nuestra como guiadores de otras vidas es también poder permitir que estas personas puedan ser capaces de tener esta decisión en su vida, ¿no? Ve un quebrantamiento profundo y una tristeza por el pecado. Si bien llega un momento de profundo, de crisis, pero ahí en este proceso de arrepentimiento va a surgir después una oportunidad de esperanza y de cambio para esas personas, ¿no? Y también recordar que unas veces también he pasado, y cuántas veces, no solamente experiencias pasadas, sino también seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo faltas, y cuando tenemos que pedirle al Señor, perdónanos, porque hemos cometido estas cosas que no eran correctas, o actuamos o pensamos de una manera que no tuvimos que hacer, ¿no? O tuvimos palabras no adecuadas. Entonces, eso también, esa práctica de nuestras propias vidas, pueden también contribuir para que sean buenos ejemplos a esas personas que están recién en el camino de conocer al Señor. ¿Qué necesitamos? En Lucas 15, 11, 32 tenemos la historia del hijo pródigo, ¿no? La famosa historia del hijo que quiere ir, se aleja, pide las ganancias, la herencia, adelanta y se va. Es la historia de un joven que hizo algunas elecciones equivocadas y como consecuencia de ello sufrió. En determinado momento él reconoció su error, cuando llegó a un punto de quiebre, ¿no? Cuando ya se moría de hambre y estaba realmente viviendo una situación tan deshumana, ¿no? Criando chanchos, tratando de comer lo que comían los animales. Y decidió regresar a casa, pedir perdón a su padre y pagar el precio necesario por su mala actitud. Pero algo importante, él se arrepintió. Para conseguir transformar la intención en acción fue necesario, es decir, para poder él cambiar esta situación, él tuvo que pasar por un proceso. El primero, en humildad, porque él se sentía sumamente orgulloso, joven, con todas las fuerzas, y pues él sentía que era capaz de hacer su propia historia, ¿no? Es más fácil arrumar disculpas o justificativos para nuestros errores que reconocerlos, ¿no? Es decir, somos expertos para justificarnos y asumir nuestra responsabilidad. Solo que Dios da gracia a los humildes, ¿no? Aquellos que reconocemos y dejamos de hacer ese juego de justificarnos y decir, Señor, queremos rendirte a ti nuestro reconocimiento. Humildemente sabemos que hemos cometido faltas y errores. La restitución. Esto es la disposición de volver atrás cuando percibimos que tomamos una decisión equivocada. Tuvo que volver y retomar el camino de donde él vino. La confesión. El hijo pródigo no solo vuelve a la casa, sino que en la casa de su padre, sino que también le dice que ha pecado contra el cielo y contra él, ¿no? Esos dos elementos interesantes, ¿no? Se juntan en ese momento de confesión, donde él reconoce que no solamente ha quebrantado, ¿no? Ha pecado contra su propio padre, sino también con Dios. Y esto hace lo interesante que hace este texto cuando la reconciliación, la restauración es dada a este joven, ¿no? Y un firme propósito. El joven está dispuesto a ser tratado como un empleado, ¿no? Sabe que él ya no se merece. Él no se merece, dentro de esa lógica que ellos tenían, ya no se merece ser considerado como hijo. ¿No? Él va y quiere ser un empleado más para reivindicarse de su error. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario, pagar el precio justo. Esto es lo que él siente dentro de sí mismo. Las consecuencias del arrepentimiento producen así a las consecuencias del pecado, decíamos la vez pasada, pero también las consecuencias del arrepentimiento son positivas. Cuando nos arrepentimos de manera sincera delante de Dios, algunas cosas acontecen. En primer lugar, somos perdonados por Dios, somos purificados. Esas dos cosas son determinantes cuando se produce esta experiencia de cambio, ¿no? Un cambio realmente de adentro hacia afuera, y puede entonces permitir que la persona pueda nuevamente tener la posibilidad de ser restaurado y volver a tener ese espacio que él ha tenido.
Conclusión. El pasaje de Juan 16:8 nos muestra que el verdadero arrepentimiento es obra del Espíritu Santo, ya que es Él quien nos convence del pecado, ¿no? Eso lo hemos enfatizado, lo hemos señalado en la anterior clase. Es la acción del Espíritu que permite a la persona, al ser humano, tomar conciencia de aquello que estamos haciendo mal. Por eso es importante el orar por aquellas personas. Es importante interceder para que el Espíritu de Dios pueda, de alguna manera, actuar en la vida de esas personas. Entonces, esto lleva a una aplicación. Y la aplicación es para nosotros, en el día de hoy. Evaluar tu vida y percibe si es que hay alguna acción pecaminosa que todavía no has abandonado. Evalúa si es que has tenido un verdadero arrepentimiento, tristeza y dolor por el pecado. Confiesa aquello al Señor y renuncia a aquel pecado, ¿no? Y para eso entonces vamos a orar y pedir: Señor, te pedimos en esta noche con humildad y sinceridad que nos perdones aquellos que de alguna manera han atentado contra ti y también contra nuestros prójimos. Perdónanos, Señor, líbranos de esa atadura para poder en libertad poder nuevamente levantarnos y actuar como tú, Señor, pretendes que hagamos las cosas. Hacer las cosas bien, ser justos, ser sensibles, solidarios, ser honestos, ser veraces. Te pedimos esta noche que tú vengas a nuestra vida y que tu Espíritu nos ilumine para reconocer todas esas faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, reconociendo y arrepintiendo nuestras faltas, hoy hay fiesta en el cielo, como dice, ¿no? Es una alegría de poder saber que uno puede sentirse realmente agraciado, ¿no? Porque la gracia ha venido y se ha derramado sobre nuestra vida y podamos nosotros hacer buen uso de eso, saber valorar cuán importante es la misericordia que Dios tiene sobre nuestra vida. La tarea que vamos a hacer, y ahí va a estar, es que si usted necesita restituir a algunas personas, si defraudó a alguien, búsquela y pida perdón. Como decíamos anterior, son cosas muy concretas, ¿no? La restauración es un ministerio, ¿no?, que nos manda el Señor. El Evangelio nos invita y nos exhorta a que nosotros podamos desarrollar esta tarea. Busque a alguien y dele testimonio de los beneficios del arrepentimiento de su vida. Comparta esa alegría, aunque no le crean, pero insista. Y el cuestionario que hoy tenemos, el arrepentimiento es, y ahí sabemos qué poner de nuestro error, y también hay que saber qué poner de cambiar abandonando nuestro error, ¿no? Ahí simplemente retrocedamos a lo que hemos visto y poder entonces responder a lo que nos pregunta el cuestionario. Las señales de arrepentimiento son, ya hemos dicho también, están señaladas del pecado o del error, ¿no? El convencimiento, y B, por el pecado profundo, y todas estas respuestas están dichas en el mismo PowerPoint. Y finalmente, ¿qué es necesario para el arrepentimiento? ¿Qué es necesario para que el arrepentimiento se vuelva una realidad? Lucas nos plantea esto y hemos dicho todo este proceso, ¿no? Humildad, pues, ¿no?, convicción y todo lo que hemos señalado, que podamos nosotros escribirlo el día de hoy. Me parece importante que esta tarea la hagamos conscientemente. Bien, finalizando este video, porque son 15 minutos, el Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga Él misericordia. Y también nos permita a nosotros tener misericordia sobre los demás. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero también tú generes paz en las demás personas. Generes una actitud diferente, que la gente pueda percibir que hay un proceso de cambio que se va notando poco a poco y que esto cada día se vaya afirmando más. Muy buenas noches, que el Señor los acompañe en esta noche. Hasta la próxima oportunidad.